¿Por qué Morena ganó? En el poder, en México, está en el poder con el mandato democrático más grande que ha existido jamás en la historia de la democracia mexicana. Nunca en México un partido había ganado con tantos votos como ganó Morena en el 2024. Y la pregunta es ¿por qué? Si tú le preguntas a la gente de la ultraderecha, te dicen siempre que eso se explica porque López Obrador era una figura carismática, porque regaló mucho dinero en programas sociales. Pero como ustedes saben, porque imagino algunos de ustedes conocen mi trabajo, yo me he dado a la tarea, como periodista, como analista política, a estudiar los datos de por qué Morena ganó en el 2024. Y me hice una pregunta muy importante. Los invito a que conozcan el estudio que publiqué en un periódico que se llama El País. Y la pregunta era la siguiente: ¿quién votó por Morena en el 2024 que no haya votado por Morena en el 2018? Esa pregunta es muy importante porque a veces se asume que fueron los mismos y que eran los mismos que anteriormente y siempre habían votado por las izquierdas, por el Partido Popular Socialista, por el PT, por el PRD, en fin. Pero no, hubo gente que se convenció de votar por la izquierda a partir de lo que sucedió en México del 2018 al 2024. Y la pregunta es ¿quiénes fueron? Y les voy a permitir que me digan ustedes quiénes creen que fueron. La clase media, dice alguien por ahí. Algunos de las clases altas, dice una señora aquí en la primera fila. ¿Pero qué creen que los convenció? ¿Cuál fue las políticas o qué fue lo que pasó que creen que los convenció? ¿El trabajo, dicen por allá? Los resultados. Es que hubo varios resultados, pero les voy a decir, normalmente la gente piensa que fueron los programas sociales. Pero ¿saben cuál es la variable más determinante de que alguien haya votado por Morena en el 2024 y no en el 2018? El alza salarial. Son personas que entendieron que cuando gobierna la izquierda, los salarios crecen, las clases medias se amplían y que lo vieron ellos mismos suceder en su bolsillo. Son los beneficiarios de que el salario mínimo se haya duplicado del 2018 al 2024, los 13 millones de personas que salieron de la pobreza, los 3 millones de personas que dejaron de trabajar en el outsourcing y finalmente se afiliaron al IMSS. Son las personas que no creían en la izquierda, pero que aprendieron a creer porque vieron sus resultados. El gobierno en el poder debe continuar por ese camino si quiere que la ultraderecha no tenga un solo voto. La ultraderecha intentó organizarse en el 2024, recordarán que había un partido incluso de Eduardo Verástegui, que él pues llamaba a la patria, a la vida, a la libertad, en fin, abiertamente racista, clasista, misógino, sexista. No logró ni siquiera tener registro para su partido. ¿Por qué? Porque Morena estaba dando resultados, porque era evidente. Creo que para continuar por este camino, por un camino en donde la ultraderecha no tenga espacio, Morena debe, y el gobierno en el poder, debe hacer 3 cosas, 3 muy importantes cosas, y nos toca a nosotros demandárselas, porque no es tiempo de aplaudir, no es tiempo de alineaciones, es tiempo de que el partido en el poder siga dando resultados. Y para eso se requiere, primero, que el partido en el poder purgue a sus corruptos. Una parte, lamentablemente, una parte importante de Morena son personas que vienen de atrás, que vienen de partidos neoliberales, que vienen de partidos que reforzaron las desigualdades de nuestro país. Morena hoy, con una presidenta que tiene 75% de aprobación, gobernando la mayoría de los estados, no tiene excusa para no purgarse de los corruptos, porque no hay por quién votar, no hay realmente siquiera una oposición fuerte hoy por hoy en México. Y si Morena no purga a sus corruptos hoy, no hay esperanza de que se les purgue en el futuro. Hay que llamar al valor del partido en el poder, al valor y a la verdadera transformación del partido en el poder.
El segundo punto, y tan importante como el anterior, es que Morena continúe avanzando en su agenda de transformación laboral. Falta mucho por hacer. A veces se nos dice que el salario mínimo ya no puede seguir subiendo, pero los datos muestran otra cosa. Hay un dato muy importante que yo he compartido en mi libro, que seguramente algunos de ustedes conocen, en No es normal, por ahí veía algunos con el libro, que es cómo se divide la economía, digamos, los resultados de la economía, cómo se dividen entre trabajadores y empresarios. Normalmente, en el mundo, el 50% del valor de la economía se va a los empresarios y el 50% se va a los trabajadores. Pero en México, hoy por hoy, todavía el 65% se va a los empresarios y el restante se va a los trabajadores. Eso quiere decir que todavía, y a pesar de los importantes y transformadores incrementos en el salario mínimo, hay espacio suficiente para continuar aumentando los salarios y además se tiene que reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y finalmente, y con esto termino porque ya no tenemos mucho tiempo, es tiempo también de pensar en una reforma fiscal. Nuestros ricos siguen concentrando mucho dinero y se necesita cobrarle impuestos a los millonarios. Así que arriba y adelante, vamos bien, pero se necesita mucho más y que siga dando resultados verdaderamente transformadores el gobierno de la ciudad y del país. Gracias.